muere en la cruz del Calvario, aleluya. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más amor que ese? Entonces, en esa unión, en ese amor que nosotros como iglesia tenemos o deberíamos tener, aleluya, de amarnos a uno, no amarnos por amarnos, sino amarnos como si fuera Mercedes, como si yo fuera Mercedes. ¿Ves? De la misma manera, los dos podemos, porque yo mismo no me voy a herir, yo mismo no me voy a faltar. Entonces, en ese amor nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Para que cuando venga alguien de afuera a escuchar, a escuchar palabra de Dios, pueda ser convencido no solamente por la palabra, sino también por nuestro comportamiento. Porque Jesucristo le estaba diciendo: compórtense como yo me estoy comportando con ustedes mientras estuve con ustedes. En ese amor que yo siempre... ¿Y cuánto Dios no ha tenido amor con nosotros? Dios ha tenido un amor increíble para con nosotros. Ahora, no solamente cuando nosotros tengamos defectos o cuando tengamos virtudes, porque ese es el problema de lo que es un padre terrenal y un padre espiritual, ¿ves? Yo me acuerdo, claro, que cuando uno hacía algo bueno, pues te lo aplaudían, y cuando te portabas mal ya te querían dar tu cantazo. Entonces nosotros tenemos esa mentalidad y nos creemos que Dios opera en la misma forma. De que, claro, yo no te estoy diciendo que peques para que Dios no te va a hacer nada, no te estoy diciendo eso, estoy diciendo de que Dios no opera en ese mismo estilo. Dios no es que te ama cuando tú haces lo bueno, sino que también por encima de tus defectos, y cuando tú cometes un pecado, todavía el amor de Dios está ahí para ti. Ahora, no es que tú vas a vivir y practicar en ese pecado, inquiriendo día tras día en lo mismo, sino es que el amor de Dios es amor, ¿ves? Entonces, así mismo como Dios nos perdona, porque Él le dijo a Pedro, ¿cuántas veces? Pedro le pregunta, ¿cuántas veces nosotros tenemos que perdonarnos? 7 veces. Y él dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, le dio un número exagerado. No importa las veces que tú tengas que perdonar. Todas las veces que tu hermano se humille de ti, te diga perdóname, tú tienes que decirle te perdono. Porque es que no es, y si vuelve y me falta el respeto y tú vienes otra vez donde yo tengo que perdonarte. Porque es que esta vida, de eso se trata el amor de Dios. Porque recuérdate que Dios también nos ha perdonado tantas veces. Imagínate que Dios nos fuera a pagar conforme a nuestras obras. Aunque Él nos va a pagar, ¿verdad? En el día del juicio. Pero que Dios sigue tratando con nuestras vidas. Y muchas veces nosotros a veces sacamos conclusiones, y cuando a veces vemos que un hermano se comporta de una forma y a veces lo tratamos y lo sacamos a un lado como si ya no sirviera, como si fuera inservible porque cometió un error. A veces somos tan duros. Y mire, yo tenía otra cosa, pero el Espíritu Santo me cambió para hablar lo que estoy hablando, porque tenía otro mensaje para la iglesia, pero Dios le dije, Espíritu Santo, dirígeme en lo que tú quieres hablar. Porque recuérdate que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Y es mejor hablar lo que Dios quiera que lo que nosotros queramos hablar. Aleluya, amén. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. ¿Por qué le digo esto? Porque es que a veces somos fuertes en que si una hermana o un hermano comete un error, y a veces lo juzgamos y pensamos y cambiamos, y hasta ya no creemos a sus palabras porque cometieron un error. Y me trae a memoria el Señor cuando Pedro trata de aconsejar al maestro y le dice que, maestro, que esto no te acontezca. Porque Jesús le tenía que decir que tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir, y él de buena gana aparentemente trae una palabra en su humanidad a decirle al maestro, que esto no te... en otras palabras, Señor, no vayas allá, no dejes que esto te pase, eso que tú me estás diciendo, no dejes que pase. Y él lo reprendió y le dice, apártate de mí, Satanás. Lo reprendió, lo que estaba operando, lo que Jesucristo pudo haber viendo era una manifestación. Le dice, no, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pero eso no quiere decir que Pedro fue un mal hombre.
O que todavía el Señor no iba a usar la vida de Pedro. Porque esto es un proceso. Es un proceso donde Dios te va a enseñar, te va a capacitar. Yo creo que el evangelio es un proceso de muchos comienzos. Te cae, te levanta, te cae, empieza. Pero lo importante es que tú no te des por vencido. Vive Dios, que tú digas, sí, voy a seguir. Porque teniendo un Dios tan grande, que hizo los cielos y la tierra, que dice su palabra que su brazo está extendido para darte la mano, que dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo tú crees que tú no vas a poder lograrlo? Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está tratando de decir? Porque no es que la ayuda no esté. No es porque estás solo, porque el diablo te hace creer que estás solo, que estás sola, que Dios te dejó, que lo que tú hiciste, ya Dios no te va a perdonar. Pero eso es que viene Dios con la revelación de su palabra para abrirte el entendimiento y decirte, yo no te he dejado, yo estoy todavía en mi mismo lugar, tú fallaste, pero no fui yo. Dice la palabra que aunque vosotros sois infieles, Dios permanece siendo fiel, que en Él no hay sombra de variación. Dios está en el mismo lugar esperándote a que tú te digas dejando mordiar. Lo importante es que tu mente, tú puedas controlar tu mente a tal punto de que tú sepas y entiendas que tú no puedes ir para ningún lado. De que como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes vida eterna? Entonces nosotros, considerando esa palabra, tenemos que saber que el compromiso que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo es un compromiso para siempre. Eso fue un pacto que usted, yo y cada uno de los que estamos aquí, cuando confesamos a Cristo, nosotros le dijimos, aquí estamos, somos tus siervos. Por eso dice la palabra que Él nos compró a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos nosotros mismos. Entonces, antes de tomar una decisión y de salir corriendo y dejar las cosas, nosotros tenemos que orar. Tenemos que saber que nuestro Señor tiene unos planes por encima de nuestros planes. ¿Usted está entendiendo? Entonces, cuando yo veo en la historia, ¿verdad? Y no es que usted no falle o que usted lo intente y vuelva a fallar. Sí, todo como yo dije ahorita, en la vida, el evangelio es un evangelio de muchos comienzos, donde es un juego mental, es una batalla mental en la mente, donde el enemigo te dice no vas a poder, donde el enemigo te dice, pero mira, tú estás cansado, tú tratas todo el tiempo y siempre te sales igual, o vuelves a hacer lo mismo. Entonces es una batalla donde yo siempre digo, hermano, que el enemigo no te puede decir, no le sirvas al Señor, abiertamente. Él no te puede decir, mira, Kennedy, no vuelvas para la iglesia remanente fiel. Él no te puede, porque Él no te manda a ti. Tú tienes un dueño, que es tu Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, como Él es el que te gobierna, Jesús, Él no puede tener potestad contra ti. Por eso es que desde antes de que tú vinieras al evangelio, todavía el Señor en su propósito eterno, Él cuidaba de ti, Él cuidaba de mí, Él cuidaba de cada uno de nosotros. Porque si es por el diablo, el Señor lo reprenda, ya nos hubiera matado a todos. Pero Él no tiene esa autoridad. ¿Usted está entendiendo? Mira, cuando yo estaba en Puerto Rico, perdido en delitos y pecados, yo siempre digo que el Señor, primero que me dio como un cierto discernimiento, aunque no le servía. Porque como que yo veía a las personas cuando me hablaban de hipocresía y cuando me hablaban, yo cuando sentía sincero, si no, había algo como que me alertaba. Entonces, una vez yo tuve un proceso que yo iba para San Juan y yo iba con unas mujeres y un supuesto amigo que me vendió y era un trambo para matarme. Pero cuando yo iba en el camino, mi corazón latía mucho y mucho. Que me quería salir del pecho y yo decía, ¿para qué yo vine para acá? Y yo decía, yo no tenía que venir para acá. Y yo me decía, tú no tenías que venir para acá. Cuando llegué allá, a San Juan, un enemigo mío me estaba esperando allá. Pero yo me hice, lo saludé como si nada y me les perdí.
de la fiesta y cogí un pon con un señor ahí de un carro de Joto y llegué a Bayamón, me quedé en casa de una hermana que yo tenía en Bayamón y gracias a Dios, pero mira, Dios me inquietó, espérate, como que algo está pasando, algo no está bien y el corazón se me quería salir y yo estaba nervioso y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y iba de camino, toda esa autopista hasta llegar a San Juan de Dorado y inquieto. Y yo digo, wow, Señor, pero que yo digo que el Señor cuida a uno y avisa a uno, porque es que Dios no es desde el momento que tú aceptas a Cristo que Dios te viene cuidando. Dios te viene cuidando desde antes, porque si no, el diablo te hubiera llevado enredado. Aleluya. Entonces Dios es bueno. Entonces quiere decir que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que Dios va a hacer si nosotros le permitimos a Dios que Él moldee nuestras vidas. Porque recuérdate que en ese dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en vosotros la ha de terminar. Dios comenzó algo en nuestras vidas que por encima de lo que diga el diablo, que por encima de lo que digas tú, Dios va a hacer. Porque muchas veces tú quieres coger para la izquierda, pero Dios, que es el que ordena los pasos del hombre, te lleva para la derecha. No, este es mi camino. Y a veces tú te quieres salir como para acá y de momento Dios viene, el Espíritu Santo, te redarguye y dice, no, yo tengo que caminar para este lado. Porque tenemos que obedecer y ser guiados. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Los que son guiados, los que se dejan moldear, los que obedecen, porque no quiero sacrificio, sino obediencia. Entonces la obediencia es más importante que el sacrificio. Y por encima de lo que nosotros pensemos o queramos, Dios tiene un plan que nosotros tenemos que tratar de cumplir a cabalidad como hizo Jesucristo. Aleluya. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo, que terminó la obra que el Padre le encomendó. Él vino a este mundo por un propósito y terminó ese propósito y le dijo a la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminó la obra, terminó su ministerio. Entonces nosotros también tenemos que entender para qué Dios nos salvó, para qué Dios nos cuidó, para qué Dios nos trajo aquí a enseñarnos, para conocerlo y para que nosotros estemos preparados, porque Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Aleluya. Y Cristo viene pronto, iglesia. Entonces nosotros tenemos que empezar a examinar la senda de nuestros pies, como dice la palabra. Sentarnos, espérate, yo hago esto. Si hablas malo, hay que cortar con hablar malo. Si bebes, tienes que parar de beber, dejarte la fría. Si mientes, pues hay que tratar de dejar de mentir. Esas son cosas del viejo hombre. Cosas que el viejo hombre quiere hacer, de que tú estás acostumbrado. Recuerda que cuando tú no estás en Cristo, tú estás en este lugar. Pero cuando vienes a Cristo, tú pasas a otro lugar. Donde las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que dice la palabra que hay un cambio cuando viene Cristo. Entonces en esos cambios, porque si tú en una iglesia católica, tú vas a oír la misa y te vas para tu casa, te fumas un cigarrillo, te bebes una cerveza y te vas por ahí a apariciar como si nada. Porque no hay un cambio. Y a eso es que le gusta a la gente. A la gente no le gusta que tú los saques del cajón, del molde donde están. ¿Ves? Entonces tú estás acostumbrado a caminar con un solo pie. Y de momento Dios te dice, no, hay que caminar derecho y usa los dos. Entonces, pero el tumbado tuyo es con un pie. Y es difícil porque es difícil cuando tú no estás en el espíritu, cuando tú tienes una mentalidad carnal. Yo le digo a la gente, mientras tú estás aquí en este punto y tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y el Espíritu Santo no ha llegado, tú ves las cosas imposibles, porque el que gobierna tu mente es el diablo, que el Señor lo reprenda, que te dice, tacho, si te metes, después no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto otro. Sí, Sachi, yo te lo pienso, con Dios no se juega. Mira, el diablo aconsejando a la gente, que con Dios no se juega, te dice. Como que el diablo es un mentiroso y padre de mentira, te va a aconsejar a ti para decirte, con Dios no se juega, yo tú mejor no me meto completo. ¿Qué consejo te da el diablo? Entonces te dice una media verdad, pero de mentira. Entonces, ¿qué dice la palabra? El que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. Quiere decir que mientras tú no estás con Cristo, tú estás en su contra. Mas sin embargo, cuando tú pasas y te metes con Dios,
aunque tú falles, dice la palabra que abogado tenemos con el Padre Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Entonces ya tú no estás en su contra, tú estás en Él. De que tú cometas un error o dos, no quiere decir que tú estás en su contra. Tú estás en su contra cuando tú estás fuera fuera de sus caminos, fuera de Jesús, que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Tú estás en contra de Jesús, tú estás dándole la espalda a Jesús, tú estás caminando en tus propios caminos. Por eso dice la palabra que el que venga en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y empieza a seguir conforme a la voluntad de Dios. Pero eso implica que nosotros tenemos que dejar ciertas cosas, y aunque usted no lo quiera oír, tienes que desprenderte de lo que te está atando, de lo que te está contaminando. Entonces este es un tiempo donde nosotros tenemos que tomar decisiones y empezar a soltar. Espérate, Señor, yo voy a soltar esto, yo no voy a esperar más nada. Entonces si tú empiezas a obrar en fe y tú empiezas a caminar en esa fe de Dios y tú empiezas a decir, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Porque recuérdate que para que tú puedas soltar esas cosas, Dios tiene que estar contigo, ¿sí o no? Dios tiene que ayudarte. Yo siempre cuento la historia cuando yo fumaba cigarrillo, que yo todavía empecé a caminar en Cristo, y tomo esto de ejemplo, ¿verdad? Porque fue algo que yo viví, fue algo que yo experimenté, no me lo contaron, sino que lo viví. Yo estaba fumando cigarrillo, voy a visitar un afroamericano, amigo mío que trabajaba conmigo en la compañía, y él me enseña la pierna del derecha y ve el pie así hinchado. Y yo me había fumado el último cigarrillo antes de entrar al hospital, que fue allá por Bon Hill, por el 210, allá arriba. Boté el cigarrillo, subo, voy al piso, empiezo a hablar con él, me dice, y le digo, yo, what happened to you? Yo le tiro un poquito, tú sabes, en inglés. Entonces le digo, yo, what happened to you? Y me dice, no, no, smoking, the cigarette, they do this to me, blah, blah, blah. Entonces yo le dije, what? Y yo me quedé como que en shock porque yo estaba fumando cigarrillo. Y yo le dije, wow. La cuestión fue que yo, después que terminó de hablar con él, que él me dice que se le hinchó la pierna por el cigarrillo, se le puso como un jamón así. Yo dije, por el cigarrillo. Sí, porque el humo que se obstruye la vena, me dijo el doctor, Cuando me voy, ya yo había botado el último que me quedaba. Eran como las 3 de la tarde, casi las 4. Vengo bajando y vengo hablando con Dios. Wow, Señor, en mi casa hay condición cardíaca. Yo estoy joven ahora, pero esto me va a afectar después al futuro. Yo no quiero fumar más nada, pero Señor, tú sabes que yo estoy para arriba y para abajo haciendo delivery, que si el tráfico, esto es lo que me calma, el cigarrillo, ¿sabes? Pero todo lo que yo hacía era un cigarrillo, me comía algo, un cigarrillo, me bañaba un cigarrillo, todo era un cigarrillo, hacía un delivery, un cigarrillo, yo me gastaba una caja diaria, ¿sabes lo que me he salvado? Pero para no ser extenso, y quiero seguir con lo que estaba hablando, me digo, Señor, mira lo que voy a hacer. No voy a comprar cigarrillo, me voy para casa, pero quítame el deseo, porque si tú me quitas el deseo, yo me quedo sin fumar, te lo prometo, le digo. Pero si me da deseo, yo voy para la bodega. Mira, estoy en el lugar santo, hermano. Estoy en el lugar santo porque yo no le puedo mentir a Dios. Dios nos conoce. Yo le digo, Señor, si tú sabes que si me da deseo, yo voy a correr para la bodega, pero si tú me lo quitas, yo voy a parar. Gloria a Dios. Y me voy para casa. Allí eran las 5. Yo acá estaba tranquilo, no tenía deseo. Y yo dije, espérate, todavía es temprano. Las 6, 7, 8. Wow. Yo me estaba riendo por dentro porque no sentía deseo de fumar. Y ya cuando uno no tiene cigarrillo, uno está nervioso. Cuando le quedaban 2, chacho, uno tenía que correr para la bodega o algo a comprar. Y se hicieron las 11, las 12. Y yo dije, wow, me acosté a dormir como una risita por dentro. Gracias, Señor. Y entonces por la mañana y me acosté y no fumé. Por la mañana al otro día, yo me levanto y cuando me como el revoltillo, ya el diablo me estaba susurrando el cigarrillito detrás. Porque sabes que después que no come. Y yo dije, diablo, te reprendo. Yo no podía pasar la noche sin fumar. Eso fue Dios que metió su mano. Te vas en el nombre de Jesús, lo reprendí, se me fue el pensamiento. Porque ya yo lo había sacado de mi sistema. Pero el diablo no se queda ahí, porque el diablo va a buscar otro invento, cómo pillarte. Después sigo comiendo. Y tú me puedes creer que mi esposa me dice, Walter, pero tú no tienes que parar completamente.
Si me oye antes del testimonio. Mira, hermano, me dice, pero yo lo hice lo más tranquila, porque como dice el pastor, que a veces Satanás viene como una gotita de almohadón. Y yo le dije, me dice, tú no tienes que parar, cógelo suave, vete uno a uno a la... Y yo la mira muchacha, ya Dios se llevó esto, ya yo no voy a fumar más nada. Y le dije, ¿qué tú me estás diciendo que fumo? No, que no voy a fumar más nada, que si para de cantar, no, que Dios se llevó esto. Mira, déjame tranquilo, le dije. Y mire, y paré. Y después de eso de que me mantuve, porque en eso es que se trata, la fe, de que tú creas que Dios lo hizo. Si tú dudas, se va. Y yo creí, yo dije, yo no podía pasar la noche sin un cigarrillo. Lo mismo pasa con una sanidad. Si tú crees que Dios te sanó, tú tienes que mantener esa postura. Y tú tienes que decir, no, Dios lo hizo. Y nada te puede sacar de esa postura de tú decir, no, me voy a beber la pastilla. O me voy o voy para el hospital. No. Si tú te mantienes la postura, ya Dios lo hizo. No, me siento mal, pero Dios lo hizo. Yo no sé cómo, yo sé que Dios lo hizo. No hay para ningún lado. Entonces, porque de que van a venir el enemigo va a tratar, es mentiroso. Mira, la fe, dice la palabra que la fe es, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Eso es lo que produce fe en nosotros, ¿verdad? De la misma forma, el diablo también va a sembrar, aunque es de lo malo, va a sembrar en ti para que tú obtengas eso mismo. ¿Ves? Es un imitador de Dios. Dios obra y siembra en ti fe para que tú puedas creer en Él mismo y puedas seguir creyendo de que hay un Dios que te va a salvar, que hay un Dios que te va a dar vida eterna. ¿Qué pasa? Que el enemigo también va a usar la astucia y va a poner la duda para que tú creas, no, yo no voy a poder. Si tú coges ese pensamiento, no vas a poder. Ahora, si coges el pensamiento de Dios, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú te paras en esa palabra, tú dices, no, esto no proviene de Dios, ¿cómo que yo no voy a poder? Yo tienes que sacar ese pensamiento de mi mente. No, todo lo puedo en Cristo. La palabra me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pues entonces tú no te puedes sentir con ese pensamiento, porque lo que va a traer es aflicción a ti. Te va a debilitar la fuerza. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces nosotros tenemos que andar en ese gozo y en esa alegría. Porque recuérdate que para que tú puedas dar de lo que Dios te ha dado a ti, que dice la palabra, dar por gracia, lo que por gracia recibiste, tú tienes que estar contento, tú tienes que estar con una paz. Yo siempre me estoy riendo, yo siempre quiero estar en ese, porque eso es lo que me hace fuerte, eso es lo que me da fortaleza. Entonces, para que Elvin venga a la iglesia conmigo, va a suponer que no le sirva a Dios, él tiene que ver que en mí un atractivo, que él pueda decir, wow, a mí me gustaría ser como este muchacho. ¿Sabes? Que él pueda decir, que se puede identificar y decir, porque tú no vas a ir a un sitio donde tú no le crees a una persona. Donde tú digas, pero este es un aburrido, ¿qué voy yo para allá adentro? ¿Entiendes? Porque tú no ves nada que te puede ofrecer a ti. Ahora, pero cuando tú ves que hay algo, no, hay algo diferente en esta mujer, en este hombre, yo quiero ir para allá, porque esta mujer siempre está contenta, ¿ves? Tú estás transmitiendo lo que Dios te ha dado. Ahora, entonces, el trabajo del diablo es mantenerte en aflicción. Porque si tú estás afligida todo el tiempo, los del trabajo van a decir, che, esta está peor que le sirve a Dios, siempre está hablando de que le falta para la renta, que le falta, ¿sabes? Porque a veces, muchas veces empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, y entonces damos un mal testimonio, porque tenemos un Dios de poder que todo lo puede, que aunque estés pasando un momento difícil, tú tengas que mantener la postura y decir, no, el Dios que yo le sirvo es bueno, y poner un gozo por encima de las pruebas, porque tú no puedes dejar que las personas vean debilidades en ti. ¿Ves? Porque entonces van a decir, pero ¿para qué yo le voy a servir a un Dios que tiene esta mujer que no puede ni pagar la renta? ¿Para qué yo voy a servirle a un Dios que tiene esta mujer toda enferma? ¿Entiendes? Entonces, pero que si, aunque tú estés, y no es que no te enfermo, que todo el mundo se enferma, que por encima de la enfermedad tú puedas decir, no, mi Dios vive, mi Redentor vive, y que hay una sonrisa por encima del problema, que no te vean cabizbaja, ni que te vean con la cara en el piso, como que tú no tienes solución. Como que tú no tienes un Dios poderoso que pueda ayudarte. Porque eso lo hacen las personas que no tienen a Cristo.
que se desesperan y empiezan a dar pena, empiezan a dar pena. ¿Entiendes? Como los que están en el mundo, el que no tiene el mundo, pues te dice, ay, Dios mío, si Dios me ayudara, no tienen fe, no saben que no confían en Dios. Dice la palabra que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, pero que no se mueven de donde, de la iglesia solamente, no, que no se mueven de su postura, de cómo tienen que actuar en medio de la batalla. Que no se mueven porque vengan vientos contrarios, que no salen corriendo, que no empiezan a dar lástima, que no empiezan a dar mal testimonio porque estén pasando un momento. No, yo sé que todo va a pasar. Dice la palabra que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Así como viene la prueba, así pasa y después tú sigues con tu vida. Si perdiste algo en el camino, yo sé que también Dios tiene para recompensar. Y cuando vemos en el libro de los Hebreos que dice que el final de Job fue mejor. Aleluya, porque Dios le multiplicó el doble de todo lo que él perdió. Aleluya. Yo no sé lo que tú has perdido en este año, pero yo sé que Dios tiene el poder para multiplicar, para darte el doble. Y no solamente el doble, sino el triple, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él tiene la solución en sus manos. La solución de nosotros. Lo que nosotros necesitamos está en las manos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mas buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Búscame a mí, enamórate de mí, que yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que necesita tu familia. Yo sé que tú estás sin trabajo y necesitas un trabajo. Yo sé que tú necesitas una esposa. Yo sé que necesitas un esposo. Yo sé que necesitas dinero. Yo sé que necesitas comida. Dios conoce. ¿Qué Dios no conoce? Si dice que sus ojos ven, dice la palabra de Dios, que sus ojos ven y sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres. Que antes de que la palabra salga por tu boca, ya Dios la conoce. ¡Wow! Que aún los cabellos. Dios, bueno, para mí es fácil que Él sepa cuántos cabellos yo tengo, pero Dios conoce hasta cuántos cabellos. Entonces, si Dios conoce, ¿verdad?, nuestra vida, es que dice que el ojo de Jehová está pendiente a sus hijos. No es que tú estés pasando un momento difícil y tú digas, no, pues Dios está en casa de Guárdela, ya nada más. No, en casa de Elvis, no, Dios está en todo lugar en mi vida. Dios está en tu casa, en tu momento difícil. Dice la palabra que cuando más lejos tú crees que Él está de ti, es cuando más cerca está. Vive Dios, aleluya. Ahora, ese sentimiento, todo se trata, ¿verdad?, de escudriñar la palabra, de empezar a creer que lo que dice aquí es cierto. Que aunque el enemigo muestre un panorama diferente, hay un Dios que te dice a ti, mas por fe andamos y no por vista. Camina por fe, camina en amor, porque el amor no se puede ir de ti. El amor siempre, dice la palabra, que todo pasará, pero el amor no pasará. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Les voy a leer algo aquí que quiero que compartir con ustedes. Santo eres. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jesús. Mira lo que dice este capítulo. Yo lo voy a leer porque yo sé que este capítulo habla solo. No hay ni que explicarlo. Pero es algo que tenemos que hacer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mira, hay veces que a veces queremos muchos dones. Dice, Señor, dame don de ciencia, dame don de sanidad. Pero tú sabes con lo que yo me gano a las personas, los pocos que me he ganado para el Señor, para gloria, con amor. Con amor, mostrándome que de verdad soy un amigo, dándole amor, atendiendo sus llamadas, estando ahí para sus momentos difíciles. El amor es lo más que le puedes pedirle al Señor, es lo mejor que puedes tener. Porque cuando tú tienes amor, tú lo tienes todo. Cuando tú tienes amor,
tú dejas de ser tuyo para ser de otro. Por eso dice la palabra que es mejor dar que recibir. Pero eso tú lo puedes experimentar cuando el amor llega a tu vida, ¿ves? Porque nosotros no podemos experimentar lo que es dar y es dar cuando nosotros no tenemos amor. Cuando nosotros pensamos, cuando somos egoístas y orgullosos y son las cosas que queremos y las que tenemos, las queremos para nosotros. Entonces ahí no está el amor de Dios. Por eso dice la palabra que Santiago, que pedid mal porque pedí para vuestros propios deleites. Pedid, ustedes piden pero para sus propios, para el yo. Yo quiero esto otro, yo quiero esto otro, yo quiero esto otro. Pero Dios no está viendo, pero ¿para qué tú quieres tanto? Porque cuando Dios bendice es para que tú seas bendición a otro. Para que tú empieces a pasar la bendición. Que cuando Dios disponga de lo que ha puesto en tus manos, el Señor, el que te gobierna a ti, te pueda decir, dale a fulano, tú puedas decir, aquí está, Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que te suple a ti. Él es el que llena tus graneros. Y como Él es el que llena tus graneros, es el que puede decidir por encima de lo que tú tengas. Entonces tú te mueves a no a sembrar en cualquiera, sino que tú vas a darle al que Dios te dirija. Porque a veces queremos darle al que Dios no le quiere dar. Por eso dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. La guianza del Espíritu Santo hace que tú no puedas errar en lo que vas a hacer. Porque imagínate que tú vayas a sembrar en el hijo pródigo. Nunca hubiera vuelto para atrás para la casa. ¿Ves? Porque él tenía que pasar un momento difícil para que entonces fuera a la casa del Padre. Aleluya. Pero si a lo mejor tú venías y le decías, toma para que te alimentara, a lo mejor lo que hacía era que atrasabas el plan de Dios, porque entonces se mantenía en esa postura porque estaba consiguiendo lo que él quería. Dice, no, está llegando dinero como quiera, me voy a la casa de mi padre. Pero como Dios cortó la bendición, entonces reacciona y dice, volveré a la casa de mi padre. ¿Ves? Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros hoy volvamos a la casa de nosotros, que nos miremos arriba y digamos, no, que lo que tú tienes para nosotros es tremendo. ¿De qué vale que te ganes todo en esta vida si perdieras tu alma? Dice la palabra. Entonces, si nosotros no perdemos, no ganamos, porque dice la palabra también que el que quiera vivir su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la ganará. Entonces nosotros tenemos que negarnos a nuestras pasiones, a lo que es nuestra vida. Tenemos que moldear el carácter. Tenemos que moldear que si tú eres un peleón, pues ya tú sabes que ya tú no puedes obrar en esa. Que si tú eres un gritón, tú tienes que dejar los gritos. Porque tú no vas a educar a nadie con los gritos. Si estás en la casa y tú eres o viceversa, o eres una gritona, tú tienes que empezar a ser sumisa. Y si tú eres gritón, también tienes que ser sumiso. Porque esto no es una competencia de quién es el más que manda y quién es el más que grita en la casa. No. Así como educa, porque lo que vas a hacer es que los hijos también te van a salir igual. ¿Por qué? Porque monkey sí, monkey do. Como decía en la calle, ¿verdad, Cleo? Te estoy tirando de ver, Cleo se sorprendió cuando fuimos al hospital, ¿verdad? Que le sometía el inglés allí, una señora que estaba en el hospital. Y entonces yo digo, Cleo decía, ¿pero quién va a predicar? Yo voy a soltar aquí ahora. Yo, listen, God bless you. I try to explain, in English and, surprising, right? pero le tengo que soltar porque aquí no podemos estar con miedo. Aquí hay que predicar el evangelio, así sea con señas. Así sea con señas, pero es que imagínate que esa mujer que se fue, ¿verdad? Que se fue gozosa. Imagínate que acepten a Cristo una persona porque o tú impidas que se quite la vida por tú solamente tirarle un God bless you, Entonces tú tienes que moldearte a donde tú estés, porque recuérdate que estamos en un país donde hay mucha gente que habla inglés, que a lo mejor de la única manera que Dios pueda que tú les llegues es hablándole el idioma de ellos. Aleluya. Por eso es que yo le zumbo como quiera, como salga de lado, you know what I mean. Y entonces nos gozamos en el amor de Cristo para poder llegarle a esas personas, para que las personas lleguen a Cristo, que es lo más importante. Pero la palabra de Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así hacéis. Aleluya. Entonces, Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo no robó,
Jesucristo no gritó, Jesucristo no maldijo. Jesucristo dice que cuando lo maldecían a él, él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira qué terrible, cuando lo maldecían a él no decía, no, yo te voy a maldecir para atrás, no. Él no sacaba maldición. Recuérdate que una fuente no puede dar dos clases de agua. O da agua dulce o agua salada. No. En la clase pasada yo estaba hablando de eso. Y lo voy a tocar para los que están aquí que no estuvieron el martes pasado. Yo estaba diciendo que yo me quedé en el tro, ¿verdad? Parado porque le digo al Señor, Señor, aquel hombre me está llegando a las paletas. Señor, rómpele el tro, pero yo acá hablando con el Señor, no fue que ni lo maldí, pero estoy en el lugar santo y estoy dando testimonio. Y yo le digo al Señor, pero rómpele el tro para que no llegue primero que yo y me coja las paletas, le estaba diciendo a él. Pero yo acá hablando, pero no pensé en palabras, en otras palabras. Es una enseñanza porque aprendí. Porque acá yo, no fue que no maldije ni nada, pero que hablando con el Señor, miren lo que le digo, a un Dios justo y a un Dios bueno, le digo, rómpele el tro a una persona. Entonces, ¿qué pasó? Que se rompió mi tro. Y yo pasé, brother, toda la noche, como hasta las 7 de la noche me quedé en Manhattan, en lo que llegó el mecánico, cambió la pieza. Pues yo dije, yo estaba pensando que a lo mejor fue que Dios me libró de un accidente. Yo dije, déjame verlo por el lado amable. Dije yo, a lo mejor Dios me está cuidando, el enemigo tenía una emboscada para hacerme chocar y Dios con que se rompiera el tronco. Sí, porque tú tienes que buscar qué es, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando y diciendo, bueno, a lo mejor Dios me está librando de otra cosa, de un accidente peor o algo. Entonces si se rompió, pues está bien, olvídate, vamos quedando esperando en Dios y en la paz de Dios vamos a esperar. Pero entonces después me acordé que el Espíritu te va a hacer entender por qué pasan las cosas. Entonces me acordé de lo que yo le dije al Señor y yo dije, hijo Señor, pero me hubieras dicho y no me hubieras resultado. Gloria a Dios. Pero lo importante es que aprendí. Desde ese día, Señor, bendice a ese hombre. Tú sabes, aprendí a hablar. Ay, Señor, dale paleta a ese hombre que a lo mejor no tiene nada. Tú ves, yo le mandaba más. Y le decía, ay Señor, sabré si no tiene paleta, mándale el doble. Porque nosotros vamos a recibir de lo que sembramos. Entonces, si tú vas a recibir de lo que tú siembras, pues mira, tú no vas a estar nervioso de lo que tú vas a recibir para atrás. Porque cuando tú estás seguro de lo que tú estás sembrando, los resultados a ti no te pueden estar asustando de que va a venir algo malo. No. Porque eso es siembra y cosecha. Si tú siembras tomate, tú vas a recibir un tomate, tú no vas a esperar un mango. Así es. No. Lo que tú sembraste es lo que vas a recibir. Y en eso es donde nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, ¿verdad? Y saber que todo es un proceso y al hijo que se le ama se le corrige. Si no se te corrigiera, no fuera hijo, sino bastardo, dice la palabra. Entonces Dios me tuvo que procesar para que yo aprendiera a que yo tengo que hablar palabras de bendición. Y eso es un buen mensaje porque muchas veces somos rápidos para hablar y a veces no nos damos de cuenta de que a veces estamos hablando una palabra que no tenemos que decir. Y que a lo mejor la decimos por decirla sin mucha cosa, pero para el Señor no son agradables. Porque como hijos de Dios tenemos que ser llamados a bendecir, no a maldecir. Nuestras palabras tienen que ser una bendición. Mira, tanto así que para que tú maldigas a una persona, mira esto, para que tú maldigas a una persona tú tienes que llenarte de enojo, de ira. Toda esa maldición tú la estás recibiendo tú primero, para entonces que salga por tu boca. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca. Entonces, tú no vas a maldecir a una persona riéndote. No. Cuando te dan un corte pastelillo o algo, ¿verdad? Mira que le digo, no se ríe. O sea, tú tienes que molestarte y para soltar algo malo, ¿ves? Entonces, tú sabes, te está llenando de ira, te está llenando de toda esa maldición para que entonces la puedas sacar por tu boca. Entonces, uno tiene que cuidarse. Esto que está bajando ahora es para que usted a lo mejor en el futuro, pues, si se da con un coraje o algo, no vaya a cometer una locura. ¿Ves? Vayas a tomar una decisión incorrecta que después te arrepientas. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Proverbios? Dice que el que se enoja fácilmente hará locuras. Amén. ¿Ves? Entonces, si tú eres una persona que eres muy enojona o muy enojón, tú tienes que tratar de controlar eso. Tú tienes que morderte la lengua
perdonando, y someterla al Espíritu Santo y decir, espérate, esto no está bien delante de Dios, más que la ira, las contiendas, los pleitos están en las obras de la carne. Y la carne y el espíritu, hay una guerra que se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿ves? Entonces, tanto el Espíritu Santo no quiere que tú obres en la carnalidad, pero la carne tampoco quiere que tú estés en el espíritu, que en ti obren los frutos del espíritu. Entonces hay una batalla, pero ¿qué es más fácil? ¿Hacer las obras del espíritu o hacer de la carne? Vivir en la carne es más fácil, porque la carne ¿qué quiere? Tranquilidad. Tranquilo, sin reposar, sin sudar mucho. Eso es lo que quiere la carne, que tú no te muevas mucho, de que tú no te sacrifiques, que tú no te levantes a orar, que tú no ayunes. Entonces, eso ¿para qué? Para que dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice la primera, y manifiestas son, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que esas obras, la ira, pleito, contienda, fornicaciones, todo eso, ¿qué va? Se van a manifestar en ti si tú caminas en la carne. Porque dice, y manifiestas son, y entonces empieza a enumerar las obras de la carne. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a manifestar en tu vida, ¿por qué? Porque estás en tu hombre carnal, pero cuando estás en el espíritu no se van a manifestar. Porque cuando estás en el espíritu, entonces está el amor, paz, mansedumbre, dominio propio. Y el dominio propio es el que tú puedes decir, no, yo no voy a hacer esto, porque estás en el espíritu. No, yo quiero agradar a Dios. Yo estoy orando, yo estoy metiéndome con Dios, yo estoy buscando para que Dios me bendiga. ¿Tú ves? Entonces tú dices, espérate, no. Entonces las obras de la carne no se manifiestan en ti. ¿Por qué? Porque estás caminando en la dimensión espiritual. ¿Ves? Ya no estás en tu hombre carnal, donde vienen las iras, los celos. Ahora, de que van a venir enojos, van a venir. Porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. O sea, la ira se va a mostrar y eso le puede pasar a cualquiera. Ahora tú tienes que, así como vino, tienes que irte, empaquete y vete. No puedes dejar que la ira te gobierne. No puedes dejar que la ira te ciegue. Porque entonces en el enojo tú dices palabras y hablas cosas que no debiste hablar. Por eso es que cuando usted esté enojado con alguien, no tome decisiones rápidas. Deje que se le vaya el enojo antes de que usted hablar. Tanto en la relación del hogar, tanto en el trabajo. Si usted coge un coraje, no santo, porque no hay coraje santo. Este que usa esa expresión, ¿verdad, Cleo? Que dice que un coraje santo, ¿qué es coraje santo? En la santidad de Dios no te ese coraje. Pero cuando tú coges una ira y te airas, tú tienes que reposar, tú tienes que decir, espérate, sal corriendo, como hizo José, sal corriendo. Entonces tranquilízate, mira para atrás, entonces trata de hablar, porque si hablas ahí, para lo que vas a soltar por ahí es conforme a lo que se está manifestando en tu humanidad carnal. Entonces, por eso es que dice que no tomes ninguna decisión en un enojo. Tú enojado puedes tomar una decisión que te puedes arrepentir. Tú enojado, yo puedo decir, voy a coger las maletas, me voy de mi casa y después voy a estar cuando me tranquilice. Diantre, saqué todas las rosas. ¿Y para dónde voy a coger yo ahora? ¿Entiendes? Pero un enojo te toma hacer decisiones que después tú dices, cuando abres los ojos y recapacitas, dices, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Como dice Phil. Y es fácil. Entonces, pues nosotros tenemos que tratar de amarnos, de que el amor sobrepasa todo entendimiento. Y dice, el amor es sufrido. Mira esto, mira lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. No hay envidia. Cuando tú tienes amor de Dios, tú no estás envidiando de que aquel tiene unos tenis mejor que los míos. O aquel se puso una camisa mejor que la... No, aquí no hay envidia. Que si aquel canta mejor que yo canto feliz, no hay de hoy, pero si sabes, tampoco me molesto cuando cantan lindo. Porque es que estamos en el amor de Dios, que cante, que el talento que Dios le dio a cada uno, conforme a cada uno, pues que lo tire, que lo zumbe. Gloria a Dios, y nos gozamos con el que Dios use. Porque a Dios usa de diferentes formas. Mire, hay veces que a veces estamos aquí. Y a veces yo salgo más edificado con alguien que empezó antier y dice un comentario de parte de Dios y habla una palabra. Y yo me he gozado y salido más ministrado que cuando viene algo que lleva mucho tiempo y dice una palabra por decirla. Porque no es decir algo, es tener algo que decir. Es que el Espíritu esté hablando.
¿Ves? Es la diferencia. No es porque yo estoy aquí hablando porque yo quiero hablar. Cuando el Espíritu está hablando es porque hay una necesidad que tiene que cubrir. ¿Entiendes? Y si el Espíritu habla y se mueve, eso es lo que hace la diferencia. No es porque yo sea guardia, es porque Dios está aquí en este lugar. Es porque Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes. ¿Entiendes? Entonces no se trata de nosotros muchas veces. Se trata de Dios. De que Dios tiene una palabra. Pero lo importante es hablar lo que Dios, como comenzamos diciendo, hablar lo que Dios quiere que yo diga. Porque yo puedo decir, pues mira, Señor, tú quieres hablar de Corintios, pero yo, a mí se me hace más fácil el Salmo 23. Jehová mi pastor. Yo creo que yo voy por aquí. Pero entonces estoy en contra de lo que Dios quería hablar. Entonces, si tú tienes fiebre, yo tengo que darte la medicina para la fiebre. Yo te voy a dar algo para el dolor de cabeza porque tú no tienes dolor de cabeza. Yo tengo que darte lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas no lo sé yo, lo sabe Dios. Que es el que está contigo en tu intimidad. Que es el que está contigo en tu llanto, en tu dolor, en tu casa, en tu situación, en tu problema, en tu momento difícil. Es el que está contigo. Y entonces es el que muestra cómo va a ministrarte. Cómo te va a dar la palabra que tú necesitas. O por lo menos tú le has hablado unas cosas que Él quiere que tú sepas. Que Él está pendiente a lo que tú le estás hablando. Por eso es que Él ha traído respuestas. Para entonces tú entiendes de que hay un Dios en los cielos que responde. Amén. Ahora, si yo cojo el Salmo 23, entonces tú vas a decir, pero Dios no me habló hoy. Porque eso no era lo que tú estabas esperando hoy. Ahora, si yo me dejo dirigir por el Dios, entonces tú dices, espérate, esto era para mí. Aleluya, Dios me habló hoy, me gocé en el culto. ¿Estamos entendiendo? Entonces la guianza del Espíritu es vital. Amén, vamos a seguir, que estamos... ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Mucho. 5 minutos. 5. Ahí tenemos como una hora. Vamos a seguir tirando aquí. Gloria a Jesús. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se pone como un pavo real. Tú sabes, coge pompa, ¿sabes? Como dicen, no, en amor no hay eso, porque yo no quiero hacerme creer que soy mejor que él. Yo no me quiero hacer que soy mejor que Elvin, que Cleo, que la hermana Ana. No. Cuando tú tienes amor, tú no estás presumiendo de que yo soy mejor que él. No, aquí todos somos iguales. Aquí sonamos bonitos cuando Dios nos toca. Cuando Dios no nos toca, no sonamos bonitos. A Dios sea la gloria. Si Dios saca su Santo Espíritu, me enredo con las palabras aquí. No sé qué decir. Dice, tú empieza uno a estartear. Porque es que Dios hace la diferencia. Por eso es que dice la palabra, separado de mí nada podéis hacer. Se seca uno. Amén. Dice, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Cuando tú tienes amor, tú te portas bien. Cuando tú tienes amor los unos por los otros, tú te portas bien. El amor no hace nada indebido. O sea, cuando tú tienes amor, tú no miras mal al hermano. Cuando tú tienes amor, tú no hablas del hermano. Cuando tú tienes amor, si tú ves necesidad, tú cubres la necesidad. Tú no le das una patada en el piso cuando se cae. No, porque el amor no hace nada indebido. Y Dios no nos ha mandado a juzgar a nosotros. Aunque juzguemos las cosas terrenales, ¿verdad? Porque dice que nosotros vamos a juzgar hasta los ángeles. Y que tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. Que ahí eso es otra interpretación que muchas veces dice, no juzgué para que no seas juzgado. No, Dios nos mandó a juzgarnos a nosotros mismos. Aleluya. Pero hay que juzgar con justo juicio, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, si hay algo que hay que corregir, hay que corregirlo. No es que uno esté siendo de juez, eso es diferente. El ser juez es diferente porque el que juzga de juez va a ser en ese tiempo cuando Jesucristo venga a buscar su iglesia. Amén. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca no buscar que lo suyo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes amor, tú no estás buscando tu beneficio. Yo no estoy predicando aquí para sacar un beneficio para mí. No. Yo no estoy buscando lo mío ahora mismo, yo estoy buscando lo de ustedes que necesitan esa palabra. ¿Entiendes? Cuando tú haces algo para Dios, tú no lo haces en esa búsqueda o en esa espera de sacar una ganancia, de sacar un provecho para ti. No, tú lo haces por amor. Aquí
tú predicas la palabra o enseñas o haces algo, lo haces por amor. El amor es el motor, es lo que mueve el que tú salgas de tu casa, de tu paz, de tu quietud, de donde tú puedes estar en tu sillón favorito, a venir aquí, a la casa de Dios. Eso es lo que hace el amor. Eso es lo que mueve a uno a sacarle con estos fríos, ¿verdad? Que se ha metido Ana todo este mes. Y nosotros hemos salido de nuestra comodidad. Pues eso es a causa del amor. Aleluya. Que es lo que mueve. Dice, no se irrita. Aleluya. Hay gente que se irrita rápido, ¿verdad? Hay gente que tú le pisas un tenis. ¡Ah! Pero ve, y te salen con algo rápido. Te pisaste un tenis. Mire, pasé por alto la ofensa. Porque a lo mejor fue sin culpa. Y yo paso por ahí y te piso, tú no me vas a comer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces dice que el amor no se irrita. Entonces nosotros hay que tener cuidado porque todos somos hijos de Dios, todos somos lavados por la sangre del Cordero. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro carácter de no irritar, de no dejarnos irritar por el diablo. Porque el diablo lo que quiere es desunir. El diablo no quiere que uno esté contento. El diablo no quiere que nos amemos los unos a los otros. El diablo lo que quiere es que dividir. Dijo que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él dice, y Jesucristo dio una parábola que decía que una casa dividida, una ciudad dividida o una casa dividida no puede permanecer. No puede permanecer si nos dividimos. Y el diablo logra a través de mentiras, porque detrás de una separación siempre hay una mentira del diablo, ¿eh? Mira, te está mirando diferente. Mira, lo dijo por esto. Mira, lo dijo por esto otro. De una forma u otra, por cualquier lado que tú mires, una separación entre hermanos que Dios mandó a llamar a amarnos como unos con los otros. Hay un engaño del diablo. Porque no es Dios el que está operando el que yo no quiera hablar con él. No es Dios el que quiera, el que me esté poniendo en mi corazón mirarlo diferente. No, ahí no está operando Dios. Ahí está operando Satanás, que el Señor lo reprenda. Para que yo te vea de otra forma. Para que yo vea que ya tú no eres el mismo. No. Yo creía que este era de una forma. Pero no, me resultó diferente. Pero eso ahí lo que tú tienes que ver, que ahí hay un engaño. Que Satanás te está engañando en tu manera de pensar. Para que tú pienses de esa forma. Amén. Dice, mas se goza de la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? La palabra. Se goza de esta verdad, de esta palabra de Dios. El amor se goza. Cuando tú estás en el amor de Cristo, tú te gozas de la verdad. Tú sigues esta verdad. No importa. Gózate con esta verdad. Gózate con esta palabra. Esto que estamos hablando es en el amor de Cristo. Esto que estamos hablando es por amor a ti. Porque Dios te amó. No fue que tú lo amaste a Él, fue que Él te amó a ti. La palabra dice que Él nos amó a nosotros primero. No fue que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. A veces dice, cuando yo encontré al Señor, ¿qué encontraste tú al Señor? El Señor te encontró a ti. Hay esa expresión, ¿verdad? Mucha gente dice, cuando yo encontré al Señor, mira, aquí no encontramos, no, Dios nos encontró, Dios nos buscó, el amor de Dios. Mira, si Dios nos ama, que primero tiene que poner fe en nosotros. Para que tú aceptes a Cristo, ¿cómo tienes que aceptar a Cristo? A través de la fe. Entonces, ¿quién es el que deposita la fe? Cristo, a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, Dios te ama tanto que primero tienes que impartir en ti fe para que entonces tú tomes la decisión de decir, yo creo en Jesús, lo que hicimos nosotros. Aceptamos a Jesucristo, ¿por qué? Porque Dios mismo puso en nosotros fe. Entonces, esa fe creció como una planta dentro de nosotros y ese día que hicimos el llamado, decidimos, aquí estamos. ¿Por qué? Lo aceptamos, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios mismo dio la fe, que es un don, te regaló la fe para que tú pudieras creer. Imagínate si Dios te ama tanto que Él tiene que poner en ti todo para que tú creas en Él mismo. Es que Dios está a la disposición de salvarnos. Dios está ahí para amarnos, para salvarnos, si no seguimos nosotros en nuestro rumbo. ¿Qué va? No, espérate, ya estamos terminando. Dice, ya 5 minutitos más. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando tú tienes amor, tú crees muchas cosas que te dicen. Hay veces que, aunque yo estaba en la calle, hay veces que cuando yo tenía el amor de Dios, a veces he pasado muchas cosas, me he engañado. ¿Sabes por qué?
Porque es que, el amor de Dios a veces uno cree, hasta la guayaba que a veces uno no creía, uno le cree a la gente. Y a veces te cogen hasta de bobo en cuestión de que tú trosteas tanto, porque tú estás lleno de amor. Cuando estás lleno de amor, a ti no te importa ni que te engañen, fíjate. Y te engañan y tú te quedas, fíjate, tú confías. Y tú piensas que nadie te va a engañar, porque que el amor todo lo cree. Todo lo cree. Hay veces que otras personas decían, yo no sé cómo tú trosteas a este hombre, que si es tu papá, mira todo lo que te ha hecho, tú no lo crees todo. Cuando tú estás lleno de amor, cuando tú estás en la calle, no, porque tú estás desconfiando. Cuando tú estás en el mundo, tú sabes lo que hace Satanás, que endurece tu corazón de tal punto que lo pone de piedra. ¿Para qué? Para que cuando te hagan algo, pues tú estés a la defensiva. Tú te resbales, tú crees una capa en tu corazón para que cuando vengan los cantazos no te afecten tanto, ¿ves? Entonces tu corazón se pone de piedra. Pero cuando viene Cristo te dice, ya yo no quiero este corazón así. Ahora viene una construcción nueva, espérate, yo voy a quitar todas esas piedras, espérate. Ahora yo quiero que tu corazón siente y padezca como era al principio. Esa capa me la quita, porque eso no fue lo que yo originé dentro de ti. Y escucha esta malanga que estaba dando ahora. Entonces, ¿qué pasa? Porque Dios quiere que tú llores con los que lloran. Y que rías con los que rían. Y que tú te compadezcas del que te quieras, que Dios quiera que tú te compadezcas. ¿Ves? Que tú tengas sentimientos por otro. Que cuando tú ves una persona en necesidad, ese corazón no esté con esa capa que impide de que tú obres en amor. ¿Ves? Porque cuando el corazón está cubierto, lo que hace que eres una capa que tú no obres en amor. Entonces tu corazón se endurece de tal forma que aunque tú ves una necesidad, no la vas a cubrir. Pero cuando ese corazón está limpio y ya ese corazón no está de piedra, está sintiendo, está el amor latiendo, ¿ves? A través de Dios, porque Dios es el que limpia nuestros corazones. Por eso es que hay veces que yo he sentido mi corazón que lo aprieta y yo soy, Señor, ¿qué tú me estás haciendo? Y es Dios limpiando mi corazón, quitando cosas de mi corazón. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, se cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿ves? Qué lindo, ¿verdad? Ahora conocemos en parte, ¿verdad? Pero aún un día que estaremos en la presencia de Dios y entonces todas esas dudas y todas esas cosas que tú has pasado en y todos esos misterios que a veces tú tienes tantas dudas y por qué esto y por qué lo otro y por qué lo otro, ¿sabes? Todo eso va a ser aclarado. Y tú vas a estar en el cielo viendo a Dios, donde Dios va a enjuagar toda lágrima, todo sufrimiento que tú has pasado en este mundo. Y el gozo va a ser tanto, Melanie, el gozo por llegar al cielo va a ser tanto que se te va a olvidar todas las cosas que tú viviste en este mundo, todas las desilusiones, todo la gente que nos engaña, que nos ultraja, que juega con nuestros sentimientos, todo eso queda en el pasado porque el gozo va a ser mayor de llegar a la presencia de Dios. Es como la mujer cuando da luz, pasa 9 meses, dolores, pero cuando viene esa criatura y ves a esa niña en tus brazos, o ese niño en tus brazos, la mujer experimenta un gozo tan terrible que dice entre ellas, wow, todo lo que pasé valió la pena, mira lo que Dios me dio. Wow, fueron 9 meses, pero mira, es que esto valió la pena esforzarme, ¿ves? Entonces cuando tú llegas al cielo, tú vas a decir lo mismo, wow, valió la pena sacrificarme, valió la pena venir de mi casa, aleluya, venir a mi casa aquí a pasar, a coger frío, y valió la pena estos sacrificios. Cuando tú llegas al cielo, tú vas a decir, wow, Dios mío, Dios. Oh, Dios mío, cuando tú llegas a ese cielo, tú te vas a darte cuenta de que valió la pena todas esas cosas que tú te negaste en este mundo. Wow, yo no bebí también, yo me negué, pero es que esto está tremendo acá arriba. Wow, aleluya. Y yo creo todavía que Dios se va a reír. Que, aleluya, no quiero quitar este momento, pero es que lo tengo que decir. Gloria a Jesús. En el cielo hay café. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hay café. Hay gente que dice, mira muchachos, que si no, que sin acá. Mira, yo tendré un café que sin cafeína, ¿verdad? ¿Quién sabe, verdad? Lo que allí va a haber una mesa, eso, pero yo acá hablando
cosas mías, como que a mí me gusta el café y hay alguien por ahí que le gusta más, pero no voy a decir nombre. Dios los bendiga, hermano. Dios los guarde. Amén. Mira, hermano, créame. Yo tenía la Biblia abierta en otro capítulo. Y la gloria y la honra es de Dios, porque cuando yo estaba ahí, me estaba viniendo esta palabra que yo acabo de hablar. Yo le estoy diciendo al Señor, pero yo vine. Yo estoy preparado para otra palabra, eso es lo que voy a hablar. Y a todo esto todavía no le había hecho caso. Mira cómo son las cosas, todavía yo no le había hecho caso en cuestión de que sacó la Biblia y la abrí donde yo iba a hablar porque estaba pensando todavía que son cosas mías. Pero cuando yo empiezo a hablar, empiezo a ver la dirección de Dios y Dios me empieza a llevar por donde empecé a hablar. Y entonces dejé la Biblia. Tú no ves que yo no le dije vamos a la Biblia. Yo no fui al versículo que tenía porque es que Dios me estaba dirigiendo ya por otro lugar por donde Él me estaba diciendo ahí. ¿Ves? Entonces yo dije, bueno, pues está bien, eso es, Señor, que ya tú me estás confirmando. Porque cuando yo dije, yo voy a empezar a hablar y tú me dirigirás. Entonces cuando empecé a hablar, ya Dios me estaba tirando por el amor, ya yo sabía el texto. Amén, porque ya yo había estudiado de eso. Amén, Dios los bendiga grandemente, amén. Dios los guarde. Lo importante de servirle al Señor, un consejo, ¿verdad? Lo importante de servirle al Señor es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque en vano no hablamos nosotros por hablar, sino que qué es lo que Dios quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere expresar? ¿A qué Dios se está dirigiendo? ¿Quién necesita? Ser obediente es mejor que cualquier sacrificio. Amén. Dios los bendiga, pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Yo creo que Dios...